Hay ciertas imágenes que se graban en la retina como quemaduras. La de Sofía Restrepo parada en el porche de su casa en Brickell no es una de esas postales familiares que la gente enmarca. Es el tipo de escena que se pudre en la memoria. Su padre no susurró. Los hombres como Rodrigo Restrepo nunca susurran cuando quieren destruir algo. Su voz atravesó las paredes como un trueno desgarrando el cielo de Miami. Ninguna hija mía va a perder su vida jugando con computadoras. El portazo vino después. No fue dramático. Fue definitivo. El tipo de sonido que hace que los marcos de los cuadros tiemblen en las paredes, que las fotos de graduaciones y bautizos se inclinen ligeramente, como si hasta los recuerdos tuvieran miedo. La mochila de Sofía cayó sobre las baldosas del porche. Cremallera abierta. Cables enredados. Un cargador de laptop roto. Una barra de proteína mordida a medias. No exactamente el equipaje de alguien destinado a conquistar el mundo de la ciberseguridad. Pero ahí estaba. Ella no lloró. Todavía no. Se quedó ahí parada con su sudadera y sus jeans mientras el calor de Florida la envolvía como un castigo. Rodrigo se mantuvo detrás de la puerta mosquitera, puños cerrados, respiración pesada. Su madre, Elena, flotaba detrás de él como una sombra, labios apretados, ojos buscando en el piso una versión de su hija que pudiera explicarles a sus amigas del club. Sofía, tenías una oferta en el despacho, dijo Elena, suave pero no tierna. Tu primo trabajó mucho para conseguirte ese puesto en finanzas. No quiero auditar hojas de cálculo, respondió Sofía. Su voz temblaba pero era clara. Quiero construir algo que proteja a la gente. Fue entonces cuando Rodrigo explotó. Tomó la carta de aceptación de su beca, la impresión limpia con el sello de la universidad, y la destrozó. Los pedazos volaron por el aire como confeti en una celebración que nunca ocurrió. ¿Crees que jugar con computadoras es una carrera? Estás tirando tu futuro a la basura. Uno real. Sofía no respondió. Cerró la cremallera de su mochila y caminó hacia su Toyota. El que había comprado con los ahorros de dar tutorías de cálculo y construir firewalls improvisados para compañeros de clase que descargaban software pirata. Se alejó de esa casa en Brickell sin trabajo, sin apoyo, con apenas 900 pesos en su cuenta bancaria. Pero en su Dropbox, en una carpeta marcada como proyecto-final, estaba el prototipo. Los huesos iniciales de un sistema de detección de anomalías que había estado construyendo desde segundo año de universidad. Algunas personas nacen con un mapa. Otras tienen que dibujar el suyo con sangre. El apartamento compartido en Bingwood era una caja de cartón con cucarachas. Pequeño. Funcional. Apenas habitable. Su compañera de cuarto, Camila, era bartender. Nunca recordaba sacar la basura, pero siempre traía papas fritas sobrantes del restaurante. Le ofreció a Sofía el escritorio del rincón en la cocina con una sola condición: no acaparar el wifi. Durante el día, Sofía trabajaba en el soporte técnico de un proveedor de nube de segunda categoría. Respondía preguntas como ¿por qué mi pantalla no enciende? Y necesito reiniciar. Por la noche, escribía código. Líneas y líneas de código inestable, roto, brillante que nadie le pagaría todavía. Pero ella creía en él. Se repetía a sí misma, no estás desperdiciando tu título. Lo estás invirtiendo. A veces veía a su primo Mateo en LinkedIn. Trajes nuevos. Premios de finanzas. Discursos en el despacho de su padre. Y cerraba la pestaña, mordía los celos, y seguía escribiendo. El punto de quiebre llegó 6 meses después. Era una noche tranquila de jueves. Justo después de las 1 de la mañana Sofía estaba probando un script que había escrito para simular violaciones de datos a través de anomalías menores. Cosas pequeñas que la mayoría de los sistemas ignoraban. El suyo no. Las marcó. Punto verde. Punto verde. Luego, de repente, rojo. Una brecha. Pequeña. Simulada. Pero lo suficientemente real como para ser detectada. Su código funcionaba. No perfectamente. No comercialmente. Pero funcionalmente. No gritó ni bailó. Solo se quedó sentada mirando la pantalla, susurrándose a sí misma. Funciona. Realmente funciona. Esa noche abrió una nueva carpeta. Centinela versión 1.0. Pasó un año. Construyó versión tras versión. Más rápida.
más ligera, más inteligente. Publicaba entradas seudónimas en foros de seguridad. Incluso captó la atención de un inversionista de nivel medio que dijo que le gustaba su forma de pensar, pero pasó porque no era un tipo con sudadera de Stanford. Se inscribió en cada hackathon a distancia manejable. Ganó algunos. Perdió más. Pero cada vez que presentaba Centinela, alguien le hacía la misma pregunta. ¿Hiciste esto tú sola? Sí. Y nadie nunca preguntó quién le enseñó. Porque si lo hubieran hecho, habría dicho nadie. Porque las personas que debían creer en ella no lo hicieron. 2 años después, una reclutadora de una startup de cumplimiento financiero se comunicó con ella después de leer una de sus publicaciones públicas en un blog sobre robo de credenciales. Se unió como consultora de seguridad a tiempo parcial. El dinero no era mucho, pero el acceso era oro. Sus sistemas back-end eran un desastre, llenos de fallas. Mientras documentaba en privado, no las explotó, pero las mapeó. Cada vulnerabilidad era una función futura en su propia herramienta. Le pagaban por ver sus fallas. Ella las usaba para construir su fortaleza. Una noche, Camila llegó a casa medio borracha y tiró una revista sobre la mesa. Wired. La historia de portada. Los 10 jóvenes innovadores en ciberseguridad a seguir. Sofía no estaba en ella. Pero uno de los tipos destacados estaba citando una publicación de blog que ella había escrito bajo un seudónimo. Sonrió. Todavía no era el momento. Porque algunas semillas crecen en silencio. Y algunos imperios se codifican en la oscuridad hasta que el mundo ya no puede mirar hacia otro lado. Eso es lo que nunca entendieron. Pensaron que el silencio significaba fracaso. Pero ella estaba construyendo algo que no podían ver. Algo que algún día los haría levantar el teléfono y decir las palabras que nunca esperó escuchar. ¿Por qué no nos dijiste? Pero eso viene después. Esto es solo el principio. 6 meses después de que Camila dejó caer la revista Wired sobre su mesa tambaleante, Sofía recibió un correo electrónico que al principio no parecía gran cosa. El asunto decía simplemente, solicitud de consulta. Pregunta urgente sobre brecha. El remitente no era un nombre importante. Solo un oficial de cumplimiento de una empresa fintech de tamaño medio de la que nunca había oído hablar. La llamaremos Pico Azul. Habían encontrado una de sus publicaciones de blog después de buscar en Google detección de anomalías en filtración de credenciales. No se emocionó. Estas cosas rara vez llevaban a algo. Pero cuando abrió el correo, se detuvo. Creemos que hemos sufrido una brecha silenciosa. Sin demandas de rescate, sin apagones, solo anormalidades silenciosas. ¿Estarías dispuesta a revisar una muestra de nuestros registros? Pagaremos tu tarifa por hora estándar. Acuerdo de confidencialidad adjunto. Su tarifa estándar no existía. Ni siquiera tenía una plantilla de factura todavía. Pero respondió con confianza y cotizó algo que sonaba justo. 150 pesos por hora. Respondieron al instante. Envía un DA. Pagaremos 10 horas por adelantado. Se recostó, parpadeando hacia la pantalla. Esto era real. Su primer contrato real de ciberseguridad. No un ticket de soporte, no una recompensa por errores, sino un trabajo de consultoría adecuado. La brecha no fue dramática, pero fue real. El tipo que podría filtrar silenciosamente datos de clientes durante meses sin que nadie lo notara. Un endpoint API mal configurado enterrado en código heredado. Lo detectó en 48 horas, lo marcó, escribió una sugerencia de parche e incluyó un informe completo. Le pagaron en una semana. Luego preguntaron, ¿tienes una herramienta que podamos licenciar? Esa pregunta lo cambió todo. Se quedó despierta 3 noches seguidas refinando Centinela. Lo despojó hasta el núcleo, agregó un tablero y creó una interfaz simple. Nada llamativo. Solo funcionalidad. Cuando les envió la primera demostración, el jefe de TI la llamó. ¿Cómo es que esto no está en el mercado? Todavía lo estoy construyendo, dijo ella. Bueno, respondió. Debería seguir adelante. Los siguientes meses fueron un borrón. La palabra se difundió silenciosamente a través de grupos de Slack de ciberseguridad y foros de cumplimiento. Sin marketing. Solo referencias.
Correos electrónicos silenciosos de empresas que la habían visto hablar anónimamente en hackathons o encontraron su código en GitHub. No estaba tratando de construir una empresa. Al menos no todavía. Solo estaba tratando de sobrevivir y construir la mejor herramienta posible. Pero los clientes comenzaron a pedir soporte, luego personalización, luego suscripciones. Así que creó un nombre de marca simple. Sistemas de riesgo Spectro. Registró una LLC. Construyó un sitio web con 3 pestañas. Producto, soporte, contacto. No puso su nombre en él. Todavía recordaba las palabras de su padre. Ninguna hija mía trabaja en la industria tecnológica. Bien. Entonces quizás él no necesitaba saber que ella era su hija. Los turnos de bartender de Camila se convirtieron en trabajo de asistente de operaciones a tiempo completo. La ayudó a configurar la nómina, rastrear gastos, enviar facturas. Fue la primera persona que trató su proyecto como un negocio real. Como si ella fuera una verdadera empresaria. «Sabes», dijo Camila una noche mientras pedían pizza, «tu papá es un idiota». Sofía se rió pero no respondió. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque parte de ella todavía creía que él había tenido razón. Que tal vez había sido tonta. Delirante. Tal vez no era lo suficientemente buena. Tal vez todo esto era suerte. Esa parte de ella siempre susurraba en las horas oscuras. Pero cada vez que un nuevo cliente firmaba un contrato o pagaba una factura anticipadamente o le agradecía por prevenir una brecha silenciosa, esa voz se volvía más silenciosa. Un día recibió un mensaje de texto de su madre. Solo una foto. Era su padre parado con su primo en un banquete de negocios. Ambos con trajes estrechando la mano de algún político local. Sin subtítulo. Solo la foto. Como si quisiera recordarle. Así es como se supone que se ve el éxito. Sofía miró la imagen por un momento. Luego abrió una segunda ventana y la comparó con el tablero de ventas. Ingresos recurrentes mensuales, $22,340 tasa de ejecución anual, $268,080 margen de beneficio, 87%. Sin capital de riesgo. Sin socios. Solo ella. 2 trabajadores a tiempo parcial y un producto que nadie tomó en serio hasta que comenzó a salvar silenciosamente a las empresas millones. No respondió al mensaje de texto de su madre. En su lugar, hizo clic en enviar en una solicitud de licencia comercial para convertir la LLC en una C Corp. Luego llegó el correo electrónico de Forbes. No fue dirigido a ella. Al menos no directamente. Fue dirigido a Contacto de Medios. Sistemas de riesgo Spectro y llegó a su bandeja de entrada de soporte. Hola, estamos compilando nuestra lista anual de 20 menores de 30 en tecnología y nos encantaría hablar con la fundadora de Spectro. Nuestro equipo ha estado siguiendo el producto durante el último año y nos gustaría saber más sobre la historia detrás de él. ¿Podrías conectarnos con tu fundadora? Sofía miró la pantalla en silencio. Parte de ella quería eliminar el mensaje. La parte de ella que todavía se veía a sí misma como la chica que su padre tiró de la casa como correo basura viejo. Pero otra parte de ella, la parte que había pasado 3 años codificando a través de la duda y el síndrome del impostor, solo sonrió. «Soy la fundadora», escribió. «Déjame saber qué horario funciona». No fue suerte. No fue ruido. Fue una señal. El mundo finalmente estaba sintonizando. No le contó a nadie sobre la entrevista de Forbes. Ni a Camila. Ni a sus primeros clientes. Definitivamente no a su familia. Algo al respecto se sentía frágil. Como si hablara de ello demasiado pronto, desaparecería. Como un error en la simulación. La entrevista estaba programada para un martes por la tarde. Una videollamada con una joven periodista llamada Priya Patel. Tenía esta voz tranquila y fundamentada y le hacía preguntas que no se sentían como preguntas. Más como conversaciones que siempre había querido tener. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que la ciberseguridad podría ser tu futuro? ¿Cómo manejaste el rechazo de las personas de las que esperabas apoyo? ¿Cuál es tu conexión personal con esta misión? En un momento, Sofía se rió. ¿Te refieres además del hecho de que me echaron por escribir código? Priya inclinó la cabeza. Te echaron por elegir la tecnología. Sofía asintió lentamente. Mi padre es abogado corporativo.
Dinero viejo, valores tradicionales. Dijo que si quería ser una chica de computadoras, podía hacerlo en otro lugar. Priya no dijo nada al principio. Luego, sabes que esto va a resonar con mucha gente, ¿verdad? Sofía se encogió de hombros. Es solo mi vida. No, dijo Priya. Es prueba de que alejarse de las expectativas de tu familia no significa que fallaste. Significa que tuviste el coraje de construir tu propio plano. Sofía no estaba lista para cuanto le golpeó esa línea. Coraje, plano, palabras que nunca había usado sobre sí misma. Pasaron 2 semanas. Ni una palabra. Luego una mañana, se despertó con más de 60 notificaciones no leídas en su teléfono. Correos electrónicos. Menciones en Twitter. Solicitudes de LinkedIn. Incluso un mensaje de voz de alguien de su antigua universidad. Confundida, abrió Twitter. Ahí estaba. Forbes. Conoce a Sofía Restrepo, la fundadora de 27 años de Sistemas de Riesgo Espectro. Protegiendo silenciosamente a empresas Fortune 500 desde adentro. 20 menores de 30. Mujeres en tecnología. Su cara no estaba en la portada, pero estaba en el artículo de característica principal. Segundo perfil. Foto de página completa. La imagen era de su entrevista. Ella con una sudadera enmarcada por monitores con líneas de código en el fondo y una mirada determinada en su rostro. Parpadeó hacia la pantalla. Luego otra vez. Era real. La chica a la que llamaron incompetente. La hija que rechazaron. La nadie que construyó algo en silencio. Ahora era un nombre en una lista global de innovadores. Esa tarde, su teléfono sonó. Mamá. Sofía miró la identificación de llamadas como si se hubiera vuelto radiactiva. No habían hablado en más de 3 años. No desde que se fue. Ni un cumpleaños. Ni un día festivo. Nada. Dejó que sonara. Luego sonar de nuevo. Luego fue al correo de voz. Ella llamó de nuevo. La tercera vez, Sofía respondió. La voz de su madre era suave. Desconocida. Sofía. Sí. ¿Por qué no nos dijiste? Sofía esperó. El silencio de su parte no era amargura. Era cálculo. ¿Qué quería escuchar su madre? ¿Qué los extrañaba? ¿Qué se arrepentía de algo? No lo hacía. No pensé que les importara, dijo Sofía finalmente. Somos tu familia, susurró Elena. No lo fueron cuando los necesitaba. Hubo una pausa larga. Luego, tu padre vio el artículo. Está conmovido. Eso la hizo reír. Corto. Seco. ¿Conmovido porque lo logré o porque otras personas lo saben? Elena no respondió. No necesitaba hacerlo. Quiere hablar. Sofía miró a su alrededor en su condominio. La esquina de la oficina con su configuración de triple monitor. La pizarra cubierta de notas para el próximo lanzamiento de Espectro. Su equipo en Slack debatiendo una nueva integración de endpoints. Su calendario lleno de llamadas de inversionistas que ni siquiera había pedido. ¿Por qué?, preguntó Sofía. Ahora que valgo algo. La voz de su madre se quebró un poco. Porque no entendimos. No querían entender. Quiere reunirse. Solo hablar. Sin presión. Sofía cerró los ojos. Viejos sentimientos burbujearon. Vergüenza. Ira. La niña bajo la lluvia recogiendo su mochila, tratando de no llorar. Luego escuchó la voz de Camila en el fondo de su mente. Tu papá es un idiota. Lo pensaré, dijo Sofía. Luego colgó. 3 días después, recibió un correo electrónico a través de su página de contacto de Espectro. El campo del mensaje solo decía, por favor lee esto. R. Restrepo. Era de su padre. Había escrito una carta completa. Mecanografiada como un memo de negocios. Se disculpaba. Más o menos. Dijo que había reaccionado emocionalmente. Que temía que estuviera arruinando su futuro. Que no reconocía el mundo al que estaba entrando. Y eso lo asustaba. Estabas construyendo un lenguaje que yo no hablaba, escribió. Y saqué mi ignorancia contigo. No era perfecto. No era cálido. Pero era la primera vez que reconocía que estaba equivocado. En la parte inferior, agregó, he hablado con los socios del despacho.
Nos gustaría explorar asegurar nuestra infraestructura. Entiendo que Spectro tiene experiencia con clientes financieros. Estamos dispuestos a pagar la tarifa de auditoría. Los ojos de Sofía se entrecerraron. Ahí estaba. La verdadera razón del alcance. No reconciliación. Negocios. Esa noche, miró el correo electrónico durante horas. Habría sido fácil eliminarlo. O reenviarlo a Camila con un comentario sarcástico. O responder con algo mordaz. En su lugar, abrió una nueva pestaña. Comenzó a redactar un contrato de cliente. Tarifa estándar. Auditoría completa. Sin descuento familiar. Porque si querían hablar ahora, podrían hacerlo en sus términos. No respondió al correo electrónico de su padre de inmediato. Lo revisó. Lo guardó. Luego se sentó con él durante 3 días. Había dicho mucho, pero nada de eso sonaba como él. Sin condescendencia. Sin ultimátums. Ni siquiera la palabra decepción. Solo una propuesta limpia completa con una oferta para pagar la tarifa completa de auditoría que Spectro cobraba a los nuevos clientes. No era emocional. Era estratégico. Y Sofía sabía que eso significaba solo una cosa. Estaban perdiendo clientes. Los despachos de contabilidad de la vieja escuela como el suyo estaban luchando después de una serie de ciberataques que golpearon a empresas regionales. 2 firmas en Miami habían sido paralizadas por ransomware. Una tercera perdió todos sus documentos internos cuando su servidor de respaldo resultó ser un señuelo creado por un contratista de TI deshonesto. Mientras tanto, el nombre de Spectro seguía apareciendo en artículos sobre prevención. Especialmente después de Forbes. Así que sí, vinieron llamando. No porque la quisieran de vuelta, sino porque la necesitaban ahora. Programó la llamada inicial a través de Serena, su nueva líder de operaciones. Le indicó que los tratara como a cualquier otro cliente. Ella no pestañeó. Era el tipo de mujer que había gestionado documentación de fusiones y adquisiciones en tacones durante un terremoto. Formulario de admisión completo. Seguiremos el proceso estándar, dijo Serena. ¿Alguna conexión personal de la que deba estar al tanto? Es mi familia, dijo Sofía. Pero no dejes que eso cambie nada. Serena asintió. Entonces no lo haré. La videollamada estaba programada para el jueves por la mañana. Sofía inició sesión 2 minutos antes. Cámara encendida. Micrófono silenciado. Por si acaso se unían temprano. Cuando lo hicieron, fue como entrar en una realidad paralela. El cabello de su padre era más gris de lo que recordaba. Su corbata más apretada. Como si se estuviera ahogando en su propia tensión. Su madre se sentó junto a él, manos dobladas demasiado cuidadosamente sobre la mesa, su sonrisa delgada pero educada. Un socio junior que no reconocía se unió a ellos. Probablemente para tomar notas o jugar de testigo. Sofía, dijo su padre, tratando de sonar neutral. Gracias por aceptar esta reunión. Sofía miró directamente a la cámara. Sistemas de riesgo Spectro da la bienvenida a todos los clientes potenciales. Su voz era firme, desapegada. Vio a su madre estremecerse ligeramente ante la formalidad. Pero Sofía no se suavizó. Todavía no. Revisaron el proceso de auditoría. Estándares de cumplimiento. Modelado de amenazas. Escaneo de endpoints. Pruebas de penetración. Era una presentación que había hecho una docena de veces. Pero esta se sentía como realizar una cirugía con una cuchilla desafilada. Al final, su padre se aclaró la garganta. He revisado el alcance. Estamos preparados para avanzar con un contrato de 6 meses. Buscamos restaurar la confianza del cliente. ¿Entiendes? Lo hago, dijo Sofía. Pero Spectro no garantiza resultados de relaciones públicas. Prevenimos brechas. No arreglamos reputaciones. Su madre miró hacia abajo, pero no dijo nada. Por supuesto, respondió su padre con rigidez. Pasaron a los precios. Sofía cotizó la tarifa completa. 60,000 pesos por la auditoría inicial. 10,000 pesos mensuales por monitoreo del sistema. Sin negociación. Para su sorpresa, él aceptó. Rápidamente. Tendré a nuestro departamento de finanzas transferir el pago para el viernes.
Entonces recibirán documentos de incorporación para el lunes, dijo Sofía. Serena coordinará su fecha de inicio. Él vaciló por un momento. Luego, Sofía, ¿hay algún espacio para discutir la reconciliación? Personalmente, quiero decir. Esa fue la primera vez que dejó caer el tono de negocios. Sofía hizo una pausa. La pregunta no la sorprendió. El momento sí. Pero se había preparado. Creo, dijo lentamente, que si esta auditoría va bien y su firma pasa nuestros estándares sin interferencia o retroceso, entonces podríamos tener una conversación personal. Fuera del registro. Él asintió. Justo. La reunión terminó. Se desconectaron. Sofía miró la ventana de llamada vacía por un tiempo. Luego cerró su laptop, se levantó y salió al balcón. El sol de Miami apenas comenzaba a calentar los bordes del horizonte. Dejó que la brisa golpeara su rostro. La necesitaban ahora. No solo como hija, sino como profesional. No sabía cómo se sentía al respecto todavía, pero sabía cómo proceder. 2 semanas después, la auditoría comenzó. Sus sistemas eran un desastre. Sin cifrado de endpoints. Credenciales de administrador predeterminadas en varias bases de datos. Certificados SSL vencidos en portales de clientes. Era como caminar por un edificio hecho de vidrio y encontrar las alarmas de incendio desconectadas. Sofía presentó los hallazgos iniciales. Luego sucedió algo inesperado. Su primo Daniel, el que había tomado el trabajo que su padre quería que ella tuviera, le envió un correo electrónico directamente. Asunto. Oye, deberíamos ponernos al día. Mensaje. No esperaba verte liderando este proyecto, pero honestamente, siempre fuiste mejor que nosotros en esto. Avísame si alguna vez quieres tomar una copa. Lo digo en serio. Sofía miró el correo electrónico. Él nunca había sido cruel. Solo cómplice. Silencioso durante las cenas cuando su padre se burlaba de ella. Callado durante su graduación cuando bromeó que su diploma debería decir nerd sin perspectivas. Ahora quería reconectarse. Sofía no respondió, pero tampoco lo eliminó. A finales de mes, su firma había pasado la auditoría. Apenas. Marcaron más de una docena de vulnerabilidades y las parcharon con protocolos estrictos. Spectro lo salvó. Sin duda. Sofía envió el informe final y cerró el caso. Esa noche, llegó otro correo electrónico. Esta vez de su madre. Asunto. Solo café. Mensaje. ¿Estarías dispuesta a reunirte? Sin agendas. Sin negocios. Solo tú y yo y una cafetería tranquila. Me gustaría mucho eso. Sofía no dijo que sí de inmediato. Pero tampoco dijo que no. Porque tal vez, solo tal vez, la verdadera auditoría no había comenzado hasta ahora. Sofía eligió la cafetería. No por mezquindad. Por precisión. No era un café de lujo ni un hangout de startup tecnológico. Solo una cafetería de rincón tranquila en Coconut Grove. El tipo con mesas astilladas, ventiladores de techo que zumbaban y menús de pizarra escritos a mano que no habían cambiado en años. Llegó temprano. Pidió un espresso o helado. Eligió el reservado más alejado de la ventana. No se trataba de esconderse. Se trataba de privacidad. Había aprendido a valorar eso. Su madre llegó 12 minutos tarde. Sofía la observó acercarse por la puerta. Aretes de perlas. Blusa color crema. Bolso sostenido como un clutch aunque no lo era. Sus tacones hacían taps rítmicos y agudos sobre las baldosas. Sofía se puso de pie brevemente. Asintió. Hola, mamá. Sofía, dijo Elena con una sonrisa suave, ojos mirando nerviosamente alrededor antes de sentarse. Te ves exitosa. Sofía resistió la tentación de responder con una sonrisa irónica. Gracias. Ha sido un año ocupado. Elena miró sus manos dobladas. Lo sé. He leído todo. Sofía revolvió su espresso. ¿En serio? Incluso las cosas técnicas. Bueno, los titulares principalmente. Se rió ligeramente, luego se detuvo rápidamente cuando Sofía no se unió. Has construido algo increíble. Sofía asintió lentamente. Lo hice. Sin ninguno de ustedes. Elena se estremeció solo ligeramente.
Pero no discutió. Quiero disculparme, dijo. Por no defenderme. Por dejarlo decir lo que dijo. Debería haber. No lo hiciste. Sofía mantuvo su voz baja. Pareja. Lo viste tirarme. No tenía a dónde ir. No tenía plan. Y tú solo te quedaste ahí parada. Los labios de Elena se apretaron. Pensé que era temporal. Que te calmarías. Que volverías. No me calmé, dijo Sofía. Me enfoqué. Elena levantó la vista y Sofía finalmente pudo ver los años escritos alrededor de sus ojos. Preocupación. Culpa. El desgaste de cumpleaños perdidos y correos electrónicos sin responder. Él no lo decía en serio. Sofía. No realmente. Sofía se inclinó hacia adelante. Sí lo decía. Cada palabra. Que estaba tirando mi futuro. Que ninguna hija suya trabajaría en tecnología. Que estaba avergonzando a la familia. Una pausa. Está orgulloso de ti ahora. Sofía levantó una ceja. Debería estarlo. Elena tragó. No sabe cómo decirlo. Sofía negó con la cabeza. No tiene que hacerlo. Elena se veía confundida. No tiene que hacerlo. Tuvo su oportunidad. No estoy aquí por él. Estoy aquí porque tú preguntaste. Así que si hay algo que quieres decir, dilo. Pero no hables por él. Fue entonces cuando la voz de Elena se quebró. Tenía miedo de que si te apoyaba, él también se voltearía contra mí. No sabía cómo elegir entre tú y mi matrimonio. No te pedí que eligieras, dijo Sofía más suave ahora. Te pedí que creyeras en mí. Elena se limpió el ojo rápidamente, avergonzada. Siempre fuiste tan inteligente. Pero no entendía tu mundo. Está bien, dijo Sofía. No tenías que entenderlo. Solo tenías que dejar de descartarlo. Otro largo silencio pasó entre ellas. Solo el zumbido de los ventiladores y el tintineo de cubiertos en otras mesas. ¿Quieres una relación con nosotros de nuevo?, preguntó Elena en voz baja. Sofía consideró eso. Realmente lo consideró. No quiero que las cosas vuelvan a ser como eran, dijo. Porque lo que eran era silencio, juicio y presión. Elena asintió lentamente. Pero, continuó Sofía, estoy abierta a algo nuevo. Algo honesto. Algo donde no tenga que encogerme para encajar en la imagen que alguien tiene de mí. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas otra vez. Me gustaría eso. Se sentaron en silencio por un rato más. Elena preguntó sobre su oficina. Su equipo. Si estaba saliendo con alguien. La pequeña charla habitual a la que los padres eventualmente vuelven cuando el humo se disipa. Cuando se levantaron para irse, Elena metió la mano en su bolso y sacó un sobre pequeño y desgastado. Tu abuela me pidió que te diera esto si alguna vez lo lograras, dijo. Abuela Rosa. Elena asintió. Siempre dijo que estabas construyendo algo más grande de lo que podíamos ver. Creo que lo sabía antes que cualquiera de nosotros. Sofía tomó el sobre suavemente. Dentro había una foto de ella a los 14 años encorvada sobre su primera computadora. Una de esas torres blancas voluminosas que compraron de segunda mano de un vecino. Tenía cables enredados sobre la mesa y una mirada de concentración total en su rostro. Detrás de ella estaba abuela, sonriendo como si supiera algo que el resto del mundo aún no había descubierto. Metida detrás de la foto había una nota corta escrita a mano. Mija, no verán tu poder al principio. Pero sigue construyendo. El mundo se pondrá al día. Con amor, abuela. Sofía apretó los labios para evitar que temblaran. Gracias, dijo, voz apenas por encima de un susurro. Su madre extendió la mano, insegura. Sofía dejó que tocara su hombro. Hagámoslo bien esta vez, dijo Elena. Sofía dio un pequeño asentimiento. Ya veremos. Esa noche, de vuelta en su condominio, Sofía enmarcó la foto y la colocó en su estante junto a la revista Forbes y su primer cheque de espectro. 3 símbolos: creencia, reconocimiento, independencia. No había terminado de construir. Pero tal vez, solo tal vez, ya no estaba construyendo sola. 3 meses después del encuentro en la cafetería, Sofía recibió una invitación formal por correo. Sobre grueso. Revestimiento de lámina dorada. Letras en relieve.
El tipo de cosa que sus padres siempre enviaban cuando querían señalar importancia. Está cordialmente invitada a la gala del 35 aniversario de Restrepo y Asociados. Y debajo, invitada de honor especial, Sofía Restrepo, fundadora y CEO, Sistemas de Riesgo Espectro. Sofía miró la tarjeta como si estuviera escrita en otro idioma. No había nota personal. Sin disculpa. Sin explicación. Solo su nombre centrado, destacado, presentado como un titular para la firma que una vez fingió que no existía. Su primer instinto fue tirarlo. Su segundo fue enmarcarlo por despecho. En su lugar, lo dejó a un lado. No respondió de inmediato. Dejó que el silencio hablara por ella por una vez. Unos días después, Serena entró a su oficina sosteniendo su iPad. La firma Restrepo envió un seguimiento, dijo. Les gustaría confirmar tu asistencia. Catherine necesita números. Sofía levantó la vista de su monitor. ¿Pagaron la tarifa de renovación de auditoría? Serena asintió. Transferido el viernes pasado. Por supuesto que lo hicieron. Sofía pensó por un largo segundo, luego dijo, diles que estaré ahí. Pero no me quedaré mucho tiempo. Serena sonrió ligeramente. Entendido. La gala se llevó a cabo en el Country Club de Coral Gables. Sofía no había puesto un pie allí en años. No desde que era la prima incómoda en un brunch navideño, tratando de no revisar registros de servidor en su teléfono mientras todos los demás brindaban por portafolios de jubilación y aceptaciones en escuelas privadas. Esta vez llegó en un traje negro elegante, cabello recogido hacia atrás, sin acompañante, sin padres, sin pretensiones, solo ella. El salón principal se veía exactamente igual, techos arqueados, iluminación de candelabros, y ese mármol sobrepulido que siempre hacía que los tacones hicieran clic demasiado fuerte. Excepto que ahora la sala estaba cubierta de branding del futuro. Innovación, seguridad, crecimiento. Y esparcido entre las mesas, Sofía vio el nombre de Espectro en listas de invitados y pantallas de visualización. Su empresa, que alguna vez fue solo una carpeta en una laptop prestada, ahora compartía espacio con gigantes de la industria. No buscó a sus padres, pero los vio. Su madre estaba cerca de la entrada, hablando con un grupo de mujeres que probablemente veía cada semana. Le echó un vistazo a Sofía, vaciló, luego ofreció un suave saludo. Sofía asintió de vuelta. Su padre mantuvo la distancia. Siempre lo hacía en salas donde no era el hombre más inteligente presente. Eso solía molestarlo más de lo que mostraba. Esta noche, se veía cansado, como alguien que sabía que la narrativa había cambiado y no estaba seguro de cómo alcanzarla. Durante toda la noche, viejos conocidos se acercaron a Sofía. Excompañeros de clase, tías, abogados que no había visto desde la secundaria. Todos dijeron versiones de lo mismo. Siempre supimos que tenías algo. Tus padres deben estar tan orgullosos. Ciberseguridad. ¡Wow! No lo vi venir. Sofía sonrió educadamente. Estrechó manos. Posó para algunas fotos. Un primo susurró, les demostraste a todos que estaban equivocados. Pero ella no había venido a demostrar nada. Ya no. Había superado la necesidad de ser entendida por personas que no hicieron esfuerzo por entenderla. Hacia el final de la noche, Serena la empujó suavemente. Tu papá está parado junto a la salida solo. Sofía miró. Lo estaba. Sin foco. Sin micrófono. Solo un hombre con traje que una vez tiró el futuro de su hija a la lluvia. ¿Debería traer el auto?, preguntó Serena. Sofía negó con la cabeza. Todavía no. Caminó lentamente hacia él. Él la notó, se enderezó la chaqueta y se aclaró la garganta como si estuviera preparando un discurso. Pero cuando Sofía lo alcanzó, no le dio el escenario. Solo se quedaron ahí por un segundo. Dos personas que no habían hablado en años. No significativamente. Viniste, dijo él finalmente. Me invitaste. Él asintió. No estaba seguro de que lo harías. Yo tampoco. Miró alrededor, bajó la voz. A tu abuela le habría encantado esto. Sofía miró el piso, luego de vuelta. Lo hizo, dijo. Incluso cuando era solo un plan en una servilleta. Él asintió de nuevo.
Luego, como si quisiera decir más pero no pudiera, simplemente ofreció su mano. Sofía la tomó. No fue cálida. No fue emocional. Fue reconocimiento. Tal vez eso era suficiente. De vuelta en casa, Sofía se quitó los zapatos, sirvió una copa de vino y se sentó en su escritorio. La foto enmarcada de abuela Rosa vigilaba la habitación. Junto a ella, la característica de Forbes. Y al lado de eso, la nota adhesiva original donde primero escribió la frase, reconocimiento de patrones a través de detección pasiva de anomalías. La idea que comenzó todo. Metió la mano en su cajón y sacó el sobre que su madre le había dado semanas antes. La letra de abuela. Sus palabras. Su creencia. Leyó la carta otra vez, aunque ya la tenía memorizada. No verán tu poder al principio. Sigue construyendo. Y lo había hecho. Había construido algo real. Algo valioso. Algo que no podían ignorar, incluso si nunca lo entendieron completamente. Algunas personas nacen en un leg.